estamos en comunicación ahora con nuestro columnista económico, Alejandro Otero. Hola Alejandro, ¿cómo andás? Te hablan Gaby Corral y Pedro Domínguez. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo están? Todo bien. Todo bien. Contanos un poco, porque hay muchísimas cosas para hablar en el ámbito económico de esta semana, digamos, pero hay algunas cosas que preocupan bastante. Por ejemplo, la cuestión de los despidos masivos que hay, el porqué de los despidos, lo que es la suba del dólar de un día para el otro subió 12 centavos, había subido también, está como en 17 pesos con 20 centavos más o menos. La suba del gas también, pero empecemos por parte, Alejandro, empecemos primero por los despidos que lo mencionó Gaby recientemente. Efectivamente, bueno, vos decís hay cosas que preocupan mucho, pero uno debería decir depende de quién, ¿no? Depende de a quién, porque algunos funcionarios del gobierno parecen considerar que estas situaciones son naturales, entre comillas, y parte del desenvolvimiento normal de la economía, en un acto de cinismo realmente sorprendente, ¿no? Los despidos tienen como causa la caída de la actividad económica. Más temprano que tarde, en la medida que la actividad económica se desmorona, porque se desmorona el consumo, se desmoronan las ventas, la producción comienza a adaptarse a ese nuevo escenario de mercado, es decir, a un escenario de menor cantidad de colocaciones, de menores ventas, y con ese acomodarse de la producción viene la disminución de las horas de trabajo primero y luego directamente los despidos. Y eso es lo que estamos viendo en una gran cantidad de industrias que el gobierno trata de minimizar en cuanto a sus efectos, pero sin duda connota una situación de gravedad que ya los propios datos oficiales lo van reconociendo cuando muestran que en el empleo industrial, que recordemos es la gran fuente generadora de trabajo, de empleo en nuestra economía, es la industria, la caída punta a punta desde el inicio del gobierno es del orden de los 60.000 puestos de trabajo. Es decir, que ya los propios datos oficiales van reconociendo cómo esta situación se va dando, y esos datos tienen un cierto retraso, y en estos días tenemos novedades que permiten anticipar que esta situación no puede sino empeorar, y insisto, el resultado lógico de una economía que está alicaída, donde el consumo no crece y las ventas no se expanden, va a ser un deterioro en los niveles de empleo. También, Alejandro, algo que hay que hacer hincapié, y va en alusión, creo que va en contraposición, podríamos decir, con lo que venimos hablando, tema del dólar. El dólar me parece que antes de que cierre julio vamos a estar rondando los 20 pesos. A ver, el presidente dijo que no nos preocupemos igual, porque él tiene muchos. A ver, se pueden hacer distintos pronósticos, pero por ahí lo que es más interesante para la audiencia es entender cuáles son los impactos previsibles de una suba como esta, que es una suba importante porque es del orden del 10% en pocos días, y que cualquier alumno de ciencias económicas puede dar con certeza cuáles van a ser los impactos inmediatos en una economía como la Argentina. En primer lugar, va a haber un impacto en los costos y por ende en los precios, es decir, va a haber un impacto inflacionario pese a lo que dicen los funcionarios, porque una buena parte de la producción generada en el país tiene una fuerte componente de insumos importados. Por ejemplo, para citar un caso muy conocido, la producción automotriz en la Argentina tiene un impacto de insumos importados de más de la mitad del costo de un auto. Es decir que un incremento del valor del dólar encarece en términos de pesos esas importaciones que son necesarias para producir en la economía local. Es decir, primera razón por la que una devaluación, un encarecimiento del precio del dólar va a traducirse en un incremento de precios, tiene que ver con el impacto en los costos de las componentes importadas que integran la producción. Un segundo efecto parecido a este tiene que ver con las consecuencias de la política de este gobierno en materia energética, que deja que
sea regulada exclusivamente por el mercado, entonces los combustibles que son importados van a tener un encarecimiento del mismo modo que decíamos recién respecto del resto de los insumos. Y en tercer lugar, hay una componente también de impacto económico que tiene que ver con que como nosotros exportamos lo que comemos, es decir, exportamos bienes alimentos, esos bienes alimentos tienden en sus precios a dolarizarse si no existe nada que lo impida, es decir, el valor de la producción que nosotros exportamos tiende a situarse en los valores de referencia en el mercado mundial si no existen las retenciones que desacoplan los precios locales de los precios internacionales. Por lo tanto, como es histórico en la Argentina, cualquier devaluación, más temprano que tarde, se traslada al precio de los alimentos porque nosotros exportamos justamente bienes alimentos. Es decir, que por esas tres razones, el impacto de la devaluación sobre los precios, más allá de lo que digan los funcionarios, es absolutamente previsible y va a empujar al alza a los índices inflacionarios. Amén de un cuarto efecto que sucede en la Argentina, que no tiene una raíz para ser explicado desde el punto de vista económico, pero sí es cultural, que en la medida en que crece el precio del dólar, todo el mundo que tiene la posibilidad de hacerlo, por supuesto, que son unos pocos, y en particular me refiero a los empresarios, todo el mundo, tenga o no buenas razones desde el punto de vista económico para incrementar sus precios por vía del incremento de costo, insisto, tenga o no buenas razones, tiende a remarcar los precios. De modo que, por estas tres razones, de índole económica, más una de índole cultural, el efecto inmediato que podemos esperar de una devaluación, insisto, importante como esta, del 10% en pocos días, va a ser un traslado a precios. Por otro lado... Yo te iba a preguntar porque vos me dijiste el 10% en pocos días. ¿Vos crees que esto va a seguir en aumento? Porque si esto se traslada directamente a los precios, quiero saber qué tanto podrían llegar a aumentar los precios, que es básicamente de los comestibles, de los alimentos más que nada. Mira, esto depende exclusivamente del gobierno. Hasta ahora esto se ha producido por un efecto de situaciones de mercado, digamos, con una política por omisión de parte del Banco Central. Es decir, el Banco Central no ha hecho nada para evitar que esto suceda, para evitar que este incremento de el valor del dólar ocurra. De modo que lo que está haciendo es una política por omisión, ¿no? Sabemos que las políticas son por hacer o por no hacer. De modo que el Banco Central parece haber querido que este incremento suceda. Cuando el Banco Central quiere evitarlo, tiene todas las herramientas para hacerlo. La respuesta está en manos de la autoridad monetaria, en manos del presidente del Banco Central, que es el único que puede impedir que esto suceda. Situación que, si uno la mira desde el punto de vista de los exportadores, bueno, van a seguir reteniendo la liquidación para que la divisa se incremente, y por otro lado, situaciones de inestabilidad, crecimiento e índices preocupantes hacen que la gente vaya volcándose al dólar. El dólar, en la medida que sube, genera un efecto bola de nieve, donde la gente dice, bueno, entonces compro ahora y me paso de mis inversiones financieras en pesos, LEVAX por caso, a el dólar. Ayer el Banco Central tomó colocó una nueva tasa de interés alta, buscando que se morigere en algún punto el incremento de la divisa. No parece haber tenido éxito, pero insisto, tiene todos los instrumentos para hacerlo en el momento en que quiera. Pero quería hacer notar un otro efecto económico previsible que hay que tener en cuenta, y que es que esta política de endeudamiento supone que hay que pagar una cantidad muy importante de intereses que se pagan en dólares, y son los intereses los que explican el incremento del déficit fiscal tan importante que ha habido en los últimos tiempos, porque es el rubro que crece más aceleradamente, como es lógico, ¿verdad? En la medida que la deuda crece vertiginosamente, como hemos mencionado más de una vez en esta columna, los intereses que devengan esas deudas hay que pagarlos, y entonces, para conseguir los dólares, al Estado, ¿sí?, que tiene pesos,
le va a salir cada vez más caro el pago de esos intereses, lo cual implica que el déficit fiscal va a crecer. Así que los dos efectos previsibles de una suba como esta, y por supuesto, en la medida que la suba se sostenga o se incremente, el efecto es mayor, es un traslado a precios vía presión inflacionaria y por otro lado un incremento del déficit por el impacto de los intereses. Dos situaciones que de ninguna manera son buenas noticias para la mayoría de los argentinos, muy por el contrario, implican un futuro más ruinoso que el presente. Muchísimas gracias, Alejandro, por aclararnos esto, porque yo no tenía mucha idea de cómo explicar los perjuicios que produce esta suba del dólar, esta devaluación. Sí podía decir de que van a ganar claramente los que exportan, que traen dólares y acá valen más en pesos, pero no podía explicar cómo iba a repercutir en la vida diaria de los vecinos. Así que te agradezco muchísimo, Alejandro. Una vez más, Gabriela, esto de que los que ganan con estas situaciones son muy pocos y los que perdemos somos muchos. Muchísimas gracias, Alejandro, por ser tan claro hoy como siempre en tu columna económica. Hasta el jueves. Hasta el jueves. Estábamos recién en comunicación con Alejandro Otero, nuestro columnista económico, explicando un poco cuáles son las repercusiones que hay por el tema, el aumento del dólar, que es básicamente traducido en devaluación, que básicamente se va a traducir en aumentos de precios y probablemente más déficit fiscal.